Bien, primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, verso 1 al 2. ¿Sí? Nos dice el Señor, puesto que Cristo ha, ¿qué dice? Ha padecido por nosotros en la carne. Qué importante, mi querido hermano, es considerar este principio de vida cristiana. ¿Cuál? Un principio que muchos no lo quieren ver, no lo quieren palpar, no lo quieren aceptar. ¿Qué cosa? Padecer en la carne como cristianos. Muchos quieren padecer en el espíritu, solamente en el área espiritual. Muchos quieren padecer en lo intangible del evangelio, pero no quieren pagar el precio en, diríamos, en lo material del evangelio, que es en nuestra carne, en nuestra vida. Mi querido hermano, muchas personas piensan que el sufrir cristiano simplemente debe de ser un sufrir espiritual, debe de ser una congoja espiritual, algo que no se ve. Mi amado hermano, los padecimientos de Cristo deben afectar también el área de nuestra carne, es decir, nuestro cuerpo. ¿Cómo puede llegar a experimentar sufrimiento cristiano, sufrimiento espiritual nuestro cuerpo? Mi amado hermano, en primera instancia, o queriendo dar un sinnúmero de ejemplos, puede ser el rechazo, por ejemplo. Sí, el rechazo de la gente, sí, que no nos acepta por lo que somos ahora en Cristo, puede ser comparado como un sufrimiento en la carne. Un compañero puede llegar a decirte, sí, ya no puedo invitar porque eres cristiano, o ya no puedes estar con nosotros porque eres cristiano. Puede ser un rechazo, un sufrimiento en la carne, un aislamiento diríamos, de tu grupo, de tu sociedad. Si un aislamiento por parte de ellos puede ser bien tomado como un sufrir en la carne. La palabra de Dios nos dice que Cristo padeció en la carne, no solamente por el rechazo, sino que padeció en su propio cuerpo recibiendo maltrato físico. Yo no sé si usted como cristiano ha tenido experiencias de esta naturaleza, sufrir, diríamos, oprobio físico por causa de Cristo. Usted, queriendo ser un poquito más de pronto hurgador, buscador de estas cosas, usted ha padecido hasta el punto de que ha sido lastimado en su carne, en su cuerpo, por causa del evangelio. ¿Ah? ¿Ha podido experimentar hasta ese nivel? ¿Ha podido experimentar hasta ese punto en su vida, dentro de pronto de sus cuatro paredes? ¿Ha sufrido insultos de acaso por causa de ser cristiano? ¿Le han mandado a rodar por ahí simplemente porque usted ha querido permanecer firme en la fe? ¿Lo han botado de su casa por ser cristiano? ¿Lo han desechado abiertamente o públicamente diciendo, tú de aquí en adelante no entras en esta casa, o Cristo o nosotros, ¿sí? O el matrimonio o tu Cristo o tu religión, ¿sí? O yo o lo evangélico? O sea, ¿te han puesto en esa encrucijada? ¿Has podido llegar a experimentar? De pronto muchos dirán no, pero pocos podrían llegar a decir, sí, hermano, yo por causa de Cristo sí he padecido hasta ese punto. Mi querido hermano, Cristo padeció en su carne por usted y por mí. Cristo no solamente, diríamos, defendió la fe en el área espiritual, la defendió también en su propio cuerpo, ¿sí? Sufriendo dolor, sufriendo martirio, sufriendo rechazo, sufriendo golpe, maltrato. Mi querido hermano, no pretenda, ¿sí?, bajo ninguna circunstancia huir diríamos, de situaciones como estas. ¿Cuáles? Llegar a padecer hasta el punto de que podría de pronto recibir un agravio físico, un agravio psicológico, un agravio emocional. Es necesario padecer hasta ese nivel por causa de la fe. Mucha gente, mi amado hermano, sí, no quiere pagar ese precio. Mucha gente no quiere, diríamos, experimentar rechazo. Pero es necesario. La Biblia dice en el versículo número 1, en el verso primero, perdón, sí, del capítulo 4 de Pedro, puesto que Cristo ha padecido, ¿sí? Y usted ya puede saber esos, diríamos, esos padecimientos. Todos los evangelios así lo hacen saber. Si ha padecido por nosotros, ¿padeces tú por él? Es la pregunta. ¿Qué tan dispuesto estarías, sí, a experimentar dolor por causa de Cristo? ¿Rechazo por causa de Cristo? Dice la Escritura,
vosotros también, y aquí es donde nos pone, sí, entre la espada y la pared, vosotros también, ¿qué dice el Señor? Armaos, ¿sí? Como que si fuese una parte de un equipo de armamento, armaos del mismo pensamiento. Dicho de otra manera, date a la idea, ¿sí? Hazte a la idea de que por causa de Cristo puedes tener hasta el riesgo de sufrir rechazo u oprobio o diríamos dolor, ¿sí? Por causa del Señor. Darse a la idea o armarse de un pensamiento es como diríamos así, hermano, yo estoy de alguna manera dispuesto a sufrir, ¿sí? De pronto estando en una relación y mantenerme en ella, pero solo por causa de mi Señor. Mi querido hermano, no sé, pero son pocos a la verdad los que han podido llegar hasta este clímax en la vida cristiana. Son pocas, sobre todo damas que tienen con mayor conflicto dentro del hogar, poder recibir de un marido un golpe, poder recibir de un esposo un insulto, pero un insulto totalmente ofensivo, porque de pronto, sí, saliendo del culto, él no la encontró en casa, y al querer ella llegar primero, obviamente su marido se adelantó, así vio que las puertas ya estaban cerradas, ella golpeaba, sí, de pronto su casa para que le abran, y el marido desde adentro diciendo, lárgate, sí, no quiero verte, anda a la iglesia, lleva la cama para allá, que ellos, los hermanitos, te mantengan aquí, no me entras más. ¿Han tenido alguna experiencia como esta? ¿Han podido vivir escenas como esta? Muchas dirán, no. Pero con ciertas excepciones, otros dirán, sí, hermano, en casa yo sufro cada día por ser cristiano. Mi marido me maltrata, me trata como una basura, porque entregué mi vida a Cristo. Mi querido hermano y hermana, este mensaje en esta noche es para usted. Si usted es de aquellos que está sufriendo por la fe, este mensaje trae, sí, un aliento para su vida. Este sufrimiento no solamente se lo puede recibir en casa, se lo puede recibir en todo lugar, se lo puede recibir en un trabajo, se lo puede recibir en un colegio, en una universidad, en un barrio. Usted lo puede experimentar en todo lugar este sufrimiento. Pero el punto es, usted podría decir abiertamente, ¿sí?, para poder recibir ese rechazo que es cristiano, ¿quiénes realmente están expuestos a sufrir? Los que están dispuestos a aceptar sin temor alguno su fe en público. Tenga este primer plano en este principio. Si usted está dispuesto, ¿sí?, a de manera transparente manifestar lo que es en Cristo, usted es un candidato para sufrir. Claro, si usted está dispuesto a vivir solapadamente su vida cristiana, no va a tener complicaciones. No va a tener bajo ninguna circunstancia, ¿sí?, situaciones extremas de esta naturaleza que expondrán, ¿sí?, penosamente mucho dolor, mucha congoja y mucha tristeza a su vida. Si usted quiere ser relajado en su vida cristiana, vivirá conforme al deseo de los demás su vida cristiana. Si los demás le dicen no vayas, usted simplemente dirá no voy. Si los demás le dicen no leas, usted simplemente dirá no leo. Si los demás le dicen no ores, usted simplemente no orará. Si ellos le trazan el rumbo y el ritmo de su vida cristiana penosamente, si usted se ajusta a ellos, nunca va a experimentar este sufrimiento. Y asimismo no va a poder disfrutar, ¿sí?, esta área. Ojo, vuelvo y repito, disfrutar esta área del cristianismo. ¿Por qué? Porque aún el sufrir en Cristo Jesús, sí, para un verdadero creyente, es una oportunidad para gozarse. ¿Por qué digo esto? Porque el texto bíblico, mi amado hermano, si me acompaña por favor, en el versículo número 13 del mismo capítulo 4, más adelante del texto que acabamos de leer, en el verso 13, ¿lo tiene? Cuando se habla de este sufrir, de este dolor que se puede llegar a experimentar por causa de Jesús, dice la Biblia, verso 13,
gozaos, amén, sino gozaos por cuanto sois, ¿qué dice? Participantes. ¿De qué? Mucha gente podría decir, hermano, yo quiero gozarme porque soy participante de la fiesta, ¿verdad? Por lo menos se asocia siempre alegría con gozo, ¿verdad que es así? Usted asocia, siempre va a asociar alegría, risa, ¿con qué? Con una fiesta, con una celebración, con algo positivo, con algo bueno. Nadie podría decir, hermano, que yo no me voy a gozar cuando estoy padeciendo, sufriendo, siendo lastimado, siendo ofendido. Mi amado hermano y hermana, ¿qué tan involucrado está su vida cristiana, sí, en los padecimientos de Cristo? ¿Cómo vive su vida cristiana aún dentro del mismo matrimonio, dentro del mismo hogar? Sí, porque es ahí, penosamente, es ahí donde se originan muchas veces las batallas, las guerras y los conflictos, los dolores y los primeros, diríamos, sufrimientos de una vida cristiana estable y digna. Penosamente, cuando no se tiene a una pareja que comparte la fe, se obtiene desgracia, se obtiene lágrimas, es ahí, dentro del vínculo llamado matrimonio. Y esos de pronto son los, diríamos, los puños que más logran hacernos daño. Son los golpes que mayormente nos causan daño. Si el golpe viene de algún desconocido, como siempre lo suelo mencionar, suele pasar a la ligera. Pero si el golpe, si el insulto, si las palabras ofensivas nacen desde adentro del vínculo de la familia, serán las más dolorosas heridas que están causando. No es lo mismo, ¿verdad?, que de pronto un desconocido te grite ofensivamente diciéndote, habla, qué sé yo, te puede llegar a decir, habla cristiano, bueno, ¿qué será? Turro, por ejemplo, solamente doy la expresión, que a que te diga, sí, de pronto, sí, hipócrita que te diga un marido, una mujer, un primo, un cuñado, alguien que está muy pegado a ti en lo sentimental. Mi amado hermano, no, sí, de pronto no podría importar que recibas un buen golpe por causa de ser cristiano por parte de alguien que no conoces, que a ese golpe te lo dé una mujer, una esposa, te lo dé un marido. Entonces la cosa cambia. Entonces el dolor, sí, se hace más, diríamos, más profundo. Jesús nos hace saber por medio del versículo 13 que cuando estamos siendo participantes de los sufrimientos, debe de haber una sola actitud. Claro, muy adentro, pero muy adentro en el corazón. ¿Cuál es esa actitud? Una actitud de gozo. ¿Sí? Diría cualquier hermano, no soy masoquista, no me gusta sufrir. Es verdad, nadie le gusta sufrir, pero cuando es por causa de Jesús, el sufrimiento en su vida y en mi vida debe de tener un solo desenlace, ¿sí? Gozo para mí. ¿Por qué? Porque así como soy participante del dolor y del sufrimiento, también voy a ser participante de la gloria de Cristo. Amén. Esa es la contraposición. Cuando retomamos, por favor, el versículo primero del capítulo 4 de Pedro, dice el Señor que aquel que ha podido, sí, padecer como Cristo, mira lo que nos dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, ¿qué ha pasado con esa persona? ¿O hasta qué nivel llegó ya? Terminó, ¿con qué? Ahora, entendamos algo en primera instancia. Pedro escribe a la iglesia en pleno apogeo de la persecución. ¿Sí? Tenemos que entender bien claro ese marco referencial histórico. La iglesia está pasando, en aquel entonces, está pasando por persecución. ¿Sí? Se está ordenando, ¿sí?, que los cristianos mueran. Se está dando responsabilidad a los cristianos de haber hecho una gran quemazón en Roma hasta el punto, sí, de que la ciudad quede prácticamente en ruinas. Nerón, siendo el emperador de aquel entonces,
sí, dio a conocer en su locura que había sido, sí, los tal denominados cristianos los responsables de esa, sí, de esa gran, diríamos así, de esa gran masacre a través de este incendio, sí, que él mismo había provocado, porque él quería remodelar toda la ciudad para su gloria. Y obviamente, como no podía en ese sentido echar o votar a la gente de la ciudad para poder hacer esta, diríamos así, esta locura en cuanto a infraestructura, le mandó a prender fuego. Mandó a su propia gente vestida de civil, sin los uniformes romanos, y comenzó a quemar. Luego, cuando vio que el descontrol del populacho, del pueblo romano, comenzó a sublevarse, a buscar los responsables de esta gran tragedia, Nerón, no queriendo obviamente dar la cara por lo que había hecho, mandó a culpar indiscriminadamente a la iglesia. Y dijeron, estos que no adoran al César, que no adoran a los dioses de Roma, ellos fueron los responsables. Y todos los habitantes de la ciudad se fueron contra la iglesia. Los tomaron y, mi amado hermano, sí, muchos de ellos murieron bajo tortura. Sí, hasta el punto de que servían de lumbreras como antorchas, les untaban brea y los ponían como antorchas alumbrando los pasillos, sí, en este caso del palacio, sí, del Imperio Romano. Muchos murieron en los templos de los dioses paganos, otros fueron sacrificados en el circo romano, fueron dados a las fieras y fueron despedazados. Cuando todo esto estaba pasando, la iglesia comenzó a temblar desde sus bases. Y es ahí donde llega esta carta, este pasaje, diríamos, tratando de aliviar la gran angustia que sentía la iglesia al saber que la iglesia estaba padeciendo hasta el punto de dar su propia vida por causa de Jesús. Por eso es que cuando Pedro escribe esta carta, lo hace, sí, mi amado hermano, en una atmósfera de terror, en una atmósfera o en un ambiente donde todos sí temblaban porque su vida estaba en riesgo. No es lo mismo, mi amado hermano, de pronto recibir un insulto, una ofensa, una mueca en casa, que a recibir golpe, maltrato, homicidios en masa, donde morían familias enteras por causa de ser cristiano. Cuando vamos pues a la Escritura, sí, el Señor nos termina diciendo en ese versículo número 1, pues quien ha padecido, sí, es decir, quien ha sufrido hasta el punto de que su propia carne se ha visto expuesta, dice la Biblia, ha terminado ¿con qué? Es decir, ha terminado con la influencia que pudiera llegar a tener, sí, diríamos, el maligno sobre nuestro cuerpo, porque quien está dispuesto a sufrir en la carne, está dispuesto a todo por causa de Cristo. La verdad es esa. El que está dispuesto, diríamos así, a poner su propia vida por Jesús, el pecado ya no tiene dominio sobre él. Pregunto, ¿qué podría ser una influencia de que mintamos? Sí, el ser tentados para mentir, si estoy dispuesto, si fuese posible, a morir por Jesús. Diríamos así, la mentira se hace algo irrisorio, se hace algo totalmente sin valor, si mi vida está al nivel o a la disposición de dar mi propia vida por Jesús. ¿De qué servirá una simpleza de tentación, de adulterio? Sí, simplemente diríamos que alguien en ese sentido quisiera atraparme con la seducción. Si acaso, sí, mi amado hermano, mi vida está más bien dispuesta a morir por causa de Cristo. ¿De qué servirá una provocación de tomar algo ajeno, un fajo de dinero, si mi vida está más bien orientada a dar todo mi ser por causa de Cristo? Tendrían, diríamos, cosas simplemente sin valor alguno. Por eso es que el que ha padecido en la carne ya no tiene más conflictos ¿con qué? Con el mundo, con el pecado. Porque la persona que ha padecido en la carne sabe muy bien lo valioso que es para él el Evangelio de Cristo. Por eso es que Pedro pone este gran techo. Y el gran techo, diríamos que meta que el creyente debiera de tener en aspiración es llegar hasta padecer por Cristo con su propia vida. Por eso es que cuando vamos al libro de Apocalipsis, usted verá en muchas referencias bíblicas que los cristianos están dispuestos a sacrificar ¿qué cosa por el reino de los cielos? Su cabeza.
Amén. El que está dispuesto a dar su cabeza, ese obtiene entrada directa, ¿sí? Por causa de Cristo, el cielo. Ya no escatima, ¿sí? Ninguna cosa, ¿sí? Preciosa para poder ganar a Cristo. Bien decía el apóstol Pablo, porque todo lo que en este mundo le puede brindar para él, ya lo había estimado, dice la Biblia, como, ¿qué cosa? Como basura. Acompáñeme, por favor, ¿sí? Y vayamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra. Nos dice en la carta de Filipenses, en el capítulo número 3, carta a Filipenses, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Este texto es una renunciación a todo. Verso 7 al 8. Mira lo que nos dice. Alguien que ha renunciado a todo, mi amado hermano, créame, la persona que ha dispuesto a darlo todo, a renunciar a todo para seguir a Jesús, ha vencido. Sí, se ha vencido a sí mismo, ha vencido al mundo y ha vencido al diablo. Pero claro, llegar a este nivel de disposición, ¿sí? No es, ¿sí? Algo que surge de la noche a la mañana. Es un proceso hasta el sí que termina o que culmina a una renunciación de uno mismo. Mire lo que dice el texto. Verso número 7. ¿Lo tiene? Pero cuantas cosas, ojo, pero cuantas cosas eran para mí. ¿Qué dice el texto? Quiero por favor ahí detenerme. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Ahora, hago un pare para explicar y ahondar. Pregunto, ¿qué cosas actualmente son para usted ganancia para su vida? A ver, los escucho. Los trabajos, ¿qué más? ¿Qué pueden ser para una persona común y silvestre, dicen ellos, común y corriente? ¿Qué es para una persona, sí, en este mundo, sí, ganancia las cosas? ¿Ah? La familia, sí, los trabajos, el dinero, la fama. ¿Qué más puede ser ganancia en este mundo? La tecnología, ¿ah? Un roce social, diríamos, alto. ¿Qué más puede ser ganancia? El prestigio, la reputación. ¿Qué más puede ser para usted ganancia en este mundo? ¿Ah? Tener varias casas, tener estabilidad económica. ¿Qué más puede ser en este mundo ganancia para usted? Tener siempre una buena relación con la familia, ser aceptado, ¿sí? Aceptar y ser aceptado, que nadie lo rechace. ¿Cuántas cosas pueden ser para usted ganancia en este mundo? Conducir un buen carro, manejarse, diríamos así, una buena cuenta en el banco. ¿Ah? ¿Qué más puede ser para usted ganancia en este mundo? Las amistades, ¿sí? El círculo social. Mi amado hermano, pregunto yo, hay muchas cosas que el mundo, ¿sí? Estima actualmente para ellos ganancia. Una buena profesión, ¿verdad? Ser una persona reconocida. Pero la pregunta es, ¿sí? Pablo tenía un currículum de esta naturaleza. ¿Qué cree usted? ¿Lo tenía o no lo tenía? Cuando era un inconverso, sí. Y aún cuando era creyente. Pero él aprendió a renunciar a todo esto. ¿Por qué le digo esto? Sin perder el texto bíblico. En el mismo capítulo de Romanos, porque quiero llegar todavía al verso 8, pero quiero retroceder en el mismo capítulo 3. Porque Pablo comienza a detallar todo diríamos lo magno, todo lo sublime que una persona en su época podía llegar a alcanzar. Claro, si Pablo hubiera estado en un contexto de vida actual, otros hubieran sido de pronto los cargos, los títulos y las cosas que él describe. Pero como estaba en un texto diferente de vida, Pablo comienza a enumerar lo siguiente. Acompáñenme unos versículos anteriores. Versículo número, sí, acompáñenme por favor, capítulo 3 estamos, ¿verdad? Versículo número 4.
¿Sí? Verso 4, ¿lo tiene? Y vamos a cambiar este texto a cosas modernas para que usted también se pueda identificar. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Ojo, mira que dice que yo tengo. Amén, no dice que yo tuve. ¿Me explico? ¿Sí? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es decir, en mis propios méritos o logros. Cambio el escenario. ¿Usted actualmente tiene algo en qué confiar? ¿Algo en qué aferrarse y decir, hermano, por esto yo podría decir que mi futuro va a ser estable y seguro porque actualmente tengo o ya voy a lograr esto? ¿Cuántos tienen cosas que ya han conquistado para poder tener estabilidad ahora o en un futuro no tan lejano? No creo que nadie. ¿Cuántos tienen, por ejemplo, ya, como que en el bolsillo, ¿sí? O ya lo han logrado, de pronto un título universitario? A ver, ¿cuántos estamos por acá? ¿Cuántos ya son graduados? ¿Sí? Acá, ¿qué más? Levante la mano sin ningún temor, que no lo voy a... voy a tomarles como ilustración nada más. La gente dice, uy, no, pues, hermano, así me va a dar duro ahí nomás. Nada. Sí, yo sé que, mi hermana Sarita, por ejemplo, ya los voy nombrando. De una vez, nombre de Jesús, no hay que levantar la mano, los nombro. ¿Quién más? ¿Quién más? La hermana Karina también, eso. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Quién ha tenido ya logro? Mi hermano, que ya tiene mi hermano trabaja establemente en una escuela, ¿no? Sí, en una escuela. Tienen profesiones. ¿Cuántos tienen profesiones ya? ¿Sí? Algo estable, que son reconocidos. Ahí está mi hermano Freddy también. Así nomás levante el hermano Freddy. Levante el nombre de Jesús, levante la mano, no se preocupe. ¿Sí? Yo también, mi amado hermano, yo soy asesor de seguros por profesión secular, por así decirlo. ¿Sí? Mi amado hermano, Pablo dice, yo tengo en la carne, si quiero aferrarme a algo como para llegar a tener estabilidad, yo lo tengo, decía Pablo. Sí, así lo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, verso número 4, si alguno piensa que tiene, al igual que él, en qué confiar en la carne, dice, yo más, decía él, y comienza a enumerar el asunto. Y lo primero que dice orgullosamente él de sí mismo es esto. ¿Qué cosa es lo que dice? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Es decir, ¿qué es lo que trata de decir Pablo en este momento? Yo, sí, estoy, porque él confiaba en la carne en eso. Soy perteneciente a un linaje especial de entre todos los linajes de la tierra. ¿Por qué? Porque la circuncisión era, ¿sí? Era un pacto de Dios con un pueblo único, Israel, que Dios lo había establecido por medio de un patriarca. ¿Quién? Abraham. Es decir, si yo quisiera confiar en mi potencial, él decía, yo pertenezco a una raza única, de un pueblo único, y en mi cuerpo está la señal de ese pacto, la circuncisión. Si de pronto alguien quisiera sacar pecho, de buena gana digo, no con mala intención, de algo que ha adquirido, podría inclusive abrir su billetera y decir, mira, yo soy abogado de profesión, mira mi carnet. ¿Me explico? Mucha gente utiliza este tipo de situaciones. Cuando de pronto lo para alguien en la carretera o hacen algún tipo de requisa a los uniformados, ¿no? La gente saca a relucir muchas veces su profesión, ¿sí? Y mucho más si esa profesión le da un atributo de gran jerarquía. Me recuerdo en una oportunidad, contaba en muchos años atrás, en mis inicios cristianos, yo me congregaba en una iglesia donde el pastor, que era quien nos lideraba en ese entonces, era pastor obviamente en su vida espiritual, en su ejercicio espiritual, pero en lo secular era juez. ¿Usted conoce? ¿Cuántos tienen amigos jueces? ¿Sí? O sea, hay jueces, pero no hay muchos jueces. ¿Sí? Pero amigos de verdad, íntimos amigos. Diría cualquiera, si algo pasa, no, a ver, yo estoy con el juez acá. ¿Ya? Entonces, él sacaba como anécdota decir que cuando a veces pasaban sucesos como esto, él decía, yo soy juez y las autoridades todos para atrás. ¿Verdad?
Un juez tiene autoridad inclusive sobre las autoridades, propiamente hablando, ¿sí? de la policía y cosas como esto, ¿verdad? Entonces, si alguien confiaba por lo que él era, conforme al linaje, era Pablo. Y Pablo lo dice. Yo era, sí, o soy, ¿qué cosa? Circuncidado. Perteneciente, obviamente, a un pueblo único. ¿Qué más dice Pablo? Verso número 5 dice, al octavo día del linaje de Israel, y de entre las tribus, dice ahí, de la tribu de Benjamín. Era la tribu mayormente, diríamos así, reconocida por ser la más, diríamos así, la más bendecida, la más abundante en todo. Del cual dice ahí, hebreo de hebreos. ¿Sí? Más adelante dice, en cuanto a la ley, es decir, en cuanto al rigor de ser en este sentido, un religioso, soy fariseo, decía. Amén. Cualquiera diría, y soy pastor de paso, cristiano, y no cualquier cristiano, pastor soy todavía. Dice, ay, pastor, denle el plato más grande. Hoy me dieron como nunca el plato más grande, oiga. Yo odio eso, de verdad. No porque no me guste, sino porque no deseo que se hagan diferencias. Sí, si el plato grande va para el pastor, debe de ser también el plato grande para todos. Nunca haga eso. Sí, eso sí, de buena ley se lo digo. Nunca me pongo una presa especial. Deme la misma presa que le da a su hijo, deme a mí también. Si a su hijo le da ala, deme ala. Si le da pescuezo, deme pescuezo. No se preocupe. Yo me la como igual todo. Sí, no, que ay, el pastor viene, pone la cadera. No haga eso. No haga eso, sí. Trate a todos por igual, amén. Sí, yo sé que lo hacen con buena intención, sí. Pero, amado hermano, mientras más nos identifiquemos, sí, de manera humilde, mejor. No que la presa nos hace a nosotros. Ahora, si el Señor me quiere poner pechuga, pues me la como, pues también, ¿no? Tampoco no es que le huyo, ¿sí? Mi amado hermano, sí, Pablo decía, si yo en mi carne puedo confiar, sí, también puedo decir que de entre los religiosos yo soy selecto, decía Pablo. ¿Sí? Él era fariseo, pero no cualquier fariseo. Dice la Escritura, de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo por esa ley, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Es decir, prácticamente intachable. ¿Me explico? Él decía, si alguien merecía en su carne o por sus méritos ser digno de algo, soy yo, decía él. Pero voy al punto. El verso 7, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Mira que todo esto nos ha ayudado a entender el verso 7. ¿Sí? De pronto, ganancia tuya era tener siempre el respeto de los demás. La estimación de tu grupo. Pero el que ha padecido en la carne, porque ese es el punto de la enseñanza, es decir, pero el que, aun cuando siendo antes el gran respetado, ahora todo mundo le falta el respeto porque es cristiano, porque ahí es donde quiero llegar. El que ahora, al que antes lo tenían en el gran señor o la gran señora que hasta venía y le hacían, pero pase, siéntese, y ahora le dicen, no, lárguese de aquí. Todo aquello que antes era ganancia, ahora, ¿qué dice el texto? Las he estimado, dice el verso 7, las he estimado como, los he estimado como pérdida, pero lo he hecho por amor. ¿A quién? A Cristo. Y ahí sí el verso 8 dice, y ciertamente aún, es decir, hasta la presente fecha, estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Alguien que puede llegar, no a decirlo, alguien que puede llegar a vivir esto, ha vencido todo. Es decir, ya está en el cielo, pero sigue aquí. La verdad es esa. Ya está en el cielo, pero está aquí. Y está aquí solamente para seguir enalteciendo, sí, a su Señor. Si tú te pusieras esto en tu mente, mi amado hermano, serías, sí, un poderoso siervo de Cristo en esta tierra. Harías temblar tu entorno. Si tú pusieras estas prioridades en tu vida, en tu carne, no como meta, como un anhelo a la distancia, como una meta, sí, alcanzable día a día en tu vida, tú ya tuvieras la plena certeza, no estarías dudando como muchos cristianos que caminan en la vida, dudando si todavía si serán o no serán salvos. Están dudando si hoy se afirman o no se afirman, dudando si mañana serán o no serán, dudando si a la verdad si Cristo apareciera, podrían ser tomados dignos o no dignos de ir con Él. ¿Cuántos caminan así por la vida? Dudando, cabizbajos, tienen años de ser cristianos, pero siguen en una vida cristiana, diríamos, de marea, de subidas y bajadas, de bajadas y subidas, y nunca hay certeza, nunca hay, diríamos, estabilidad. Un creyente que tiene una actitud y una disposición de esta naturaleza ha terminado con el pecado. El pecado, él se le puede reír al pecado en la cara. No porque haya orgullo en él, sino porque está totalmente, no solo convencido, está seguro que Cristo tomó hace mucho tiempo las riendas de su vida. Él lo controla y él no relincha, camina cada vez que Dios le da un espuelón. Galopa sin preguntar, ve lodo y dice, sigue, porque el que me lleva me va a sacar del lodo. Y camina. Si ve un abismo, se tira al abismo, porque sabe que quien lo cabalga hará inclusive que ese animal que no es para volar, vuele y salga del abismo. Y si ha de morir, morirá, sabiendo que quien lo galopa, lo resucitará en el día postrero. Mi amado hermano, es profundo este asunto. Pedro no está hablando cualquier cosa. Pedro no nos está dando un discurso más con respecto a los sufrimientos de Cristo. Pedro está hablando cosas que él experimenta. Pedro ya había sufrido por causa de Cristo. Ya había sido encarcelado. Acuérdese que Pedro también, al igual que Pablo, claro, la palabra se enfoca más en la actividad de Pablo, por ser esta una obra mundial. Pero Pedro, concentrado en Jerusalén, ya había sufrido también. Los historiadores dicen que Pedro muere crucificado en el Coliseo Romano. Y muere de manera, él a su vez, queriendo ser, sí, una persona no digna, se hace crucificar, sí, de manera invertida, con la cabeza hacia abajo. Mi amado hermano, su vida no fue solamente de etiqueta, de que hay el gran Pedro con las llaves de la iglesia paseándose para ver a quién deja entrar o salir, así lo pinta la iglesia tradicional. No, mi amado hermano, ¿sí? Él no era un fanfarrón, él fue, ¿sí?, una víctima más de muchos que estuvieron dispuestos a dar su propia vida. Quien está dispuesto a dar su propia vida por Cristo, ya se le ríe al pecado. Amén. La Biblia menciona, mi querido hermano, cuando retomamos el capítulo número 4 para concluir, en el verso número 2, para no vivir. Claro, alguien que ya tiene esta base en su corazón, se ríe del futuro, dice, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? Puede salir mucha tecnología, puede salir muchas cosas que pudieran, sí,
de pronto desviar tu mirada. Mira, aquí hay un asunto bien claro y muy práctico. Para la vieja guardia, como se suele decir, personas que ya van de 50 para arriba, no para abajo, para arriba. Las cosas que salen, yo les pregunto, ¿les llama la atención? Sea sincero. ¿A cuántos le dicen, ay, las tablets, los viejitos, ay, las tablets? ¿Usted ha visto un viejito defeccioso con tablets? Ay, ay. No. La misma situación con los jóvenes los trastorna. ¿Sí o no? ¿A dónde quiero llegar con la ilustración? De que las personas que han tenido ya un encuentro de esa naturaleza con Cristo y han anclado su vida, ojo, han anclado su vida en la gracia de Dios, el tiempo que les resta por vivir ya no los, diríamos así, ya no los prende, ya no los captura. Ellos tienen otras prioridades. Dirán, sí, está bonito, sí, está chévere, ay, qué bueno, ay, sí. De verdad, con Wi-Fi, chévere, no, con Bluetooth, Bluetooth. Ya. Punto. Bonito, sí, está bien, lindo. Y nada más. Hasta ahí llega su encanto y su fascinación. Pero si lo agarra un muchacho, ay, pero es con Bluetooth, mamá tiene Bluetooth, el mío no tiene Bluetooth y Bluetooth, bruto, deja eso. Y pasa todo el día en Bluetooth, en Wi-Fi, y se desconecta del espíritu para conectarse en el mundo. ¿Sí me hago entender? Mi amado hermano, el Señor nos dice no vivir. Ojo, la iglesia ya no puede vivir el tiempo que le resta. Porque es verdad, por muy niño, muy joven o muy viejo que seas, el reloj va en retroceso en cuanto a la vida que tenemos. Muchachos, siempre yo discuto a manera de, obviamente de una discusión, a manera más de broma que de enojo. Sí, yo soy joven, tú eres viejo. Mentira, te estás haciendo vieja. No es que te estás haciendo joven. Cada día que va pasando en tu vida va restando. Amén. Va menorando. Es como que te digan, mira, te voy a regalar 100 días. Pero cada día que pasa, ¿qué va? Claro, los muchachos cuando tienen 15, dicen, estoy con 15. Mentira, si te dieron 100, ¿cuánto te queda? Ya te queda 85. Es que si uno viera la vida de esa manera, a uno pensará 2 veces en qué invertir su tiempo. ¿Verdad? Los muchachos tienen 10 años, están no les preocupa estas cosas. Pregúntele a uno de 50, de 60, a ver si le preocupa la edad. Uy, hermano, no, pues yo ya no estoy para juegos. Yo estoy para cosas, sí, importantes y cosas serias, estables. ¿Verdad? Un hombre de 40 ya no está pensando, ¿verdad? Como un muchacho de 15, de 20. Su vida está totalmente ya encaminada, definida. Y lo que busca es estabilidad y estabilidad inamovible. ¿Cómo está tu vida cristiana? El que ha vencido en esto, el que ha podido poner su convicción, sí, absoluta, hasta poder dar su vida por Cristo, ha vencido. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en el versículo número 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y aún más, porque aun cuando seamos viejos en esto, tenemos un enemigo, como yo siempre le digo, latente, que nos acompaña y que querrá frustrar esa determinación. ¿Cuál es ese enemigo que tenemos? Las concupiscencias de los hombres. ¿Sí? Uy, ¿qué pasó por ahí? Siempre es bueno un corte comercial. La concupiscencia, no, ese es el sueño. Dice, para no vivir el tiempo que nos resta conforme a las concupiscencias de quienes, me interesa mucho, porque los hombres que no son de Dios viven
aún hasta la vejez, atados y esclavizados, no por Cristo, sino por sus pecados, ¿verdad? Por sus mañas, por sus vicios. Usted puede ver viejos morbosos, fueron morbosos de joven y morbosos hasta viejos. Fueron mal hablados desde jóvenes y mal hablados hasta viejos. Fueron irreverentes de jóvenes, fueron irreverentes hasta viejos. Concupiscencias, ¿verdad? Desordenados de jóvenes, desordenados hasta viejos. Puercos de muchachos, puercos hasta viejos. Concupiscencias. El que está anclado en Cristo ha vencido el pecado. Las concupiscencias ya no se enseñorean, porque Cristo ha tomado control aún de esas concupiscencias. Está dispuesto a morir por Jesús. Dice la Escritura en el verso número 2, si no, ¿a qué debemos de vivir el tiempo que nos resta? Para no vivir el tiempo que resta, dice en la carne, sino, si quiere leer la parte final, dice, sino conforme. Sí, vivir tu vida como cristiano es vivir conforme, no a tu voluntad, a la voluntad de Dios. Es decir, a la voluntad que está escrita en su palabra. Amén. Mi amado, ¿cuántos están dispuestos a morir? Ya en serio, como se podría decir. Todavía tienes dudas. ¿Cuántos años más tienen que pasar en tu vida cristiana? Mira que le estoy hablando a la iglesia, no le estoy hablando a los invitados, a los nuevos, no. Le estoy hablando a los cristianos. ¿Cuántos años más tienen que pasar? Mira, ¿cuántos años más tienen que pasar en tu vida para que tú de una buena vez ancles tu vida y dejes de navegar en este mundo y comiences a ser pilotado por Cristo? ¿Cuántos años más? ¿Acaso no piensas que cada año que pasa es un año desperdiciado? ¿Cuántos años más? ¿No crees que es tiempo de frenar ese carro, dar la vuelta y decir, mi rumbo va para arriba? Yo sé que cuando uno va de subida, es más duro el asunto. Pero, amado hermano, cuando uno logra ya alcanzar la cima, la gloria te espera. De bajada es rápido. Hasta apagado uno baja, ¿verdad? Apagado uno baja en el carro. Es fácil bajar. Duro es subir. Pero abajo no hay recompensa. Arriba está la gloria. Solo los valientes arrebatan los cielos. ¿Qué tan valiente eres tú, amado hermano? ¿Quieres unirte a ese grupo? Muchos son los llamados, pocos los que Dios escoge. ¿Cuántos quisieran ponerse en el grupo de los que Dios quiere escoger? En ti y en el que ha obrado en ti, que es el Espíritu Santo, está, ¿sí?, la manera y la forma y la acción de tomar esa determinación y decir, hasta aquí mi vida cristiana es mediocre. Quiero ser de aquellos que, como Pablo, estimaron aún su propio cuerpo como nada para ganar a Cristo. Amén. Espero que el Señor haya hablado mucho y muy profundamente a tu vida. Una oración no va a hacerte cambiar. Una determinación de tu parte sí. ¿Sí? Solo si tú te determinas a hacerlo, lo harás con la ayuda del Señor. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Aleluya. Gloria a Jesús. La gloria es de Cristo con nosotros. Nuestra hermana continúa en la dirección.